cuando Dios atrae a alguien a su montaña, como a Moisés, le da a una persona imperfecta un futuro brillante al transformar nuestra autoestima o su autoestima y su perspectiva general en la vida. Así que cuando Dios te invita a su montaña, iglesia, está revelando su amor, el deseo de tener contigo una amistad profunda. ¿Y sabes qué también? Que en esa amistad, porque nosotros somos personas relacionables, y en la medida que tenemos mayor o menor acercamiento a esa persona o a ciertas personas, es que podemos decir que la conocemos. Así que una de las razones es por eso que el Señor a ti y a mí nos invita a subir a su montaña. Algo que tú y yo por lo general evadimos, porque estamos muy cansados, porque estamos con mucho trajín aquí abajo. Y entonces cuando Dios permite ciertas cosas en tu vida y en la mía, por no conocer a aquel que nos está esperando en su montaña, agarramos cualquier palabra así suelta que el enemigo se le ocurre decirnos para que tú y yo la creamos. Claro, son palabras que van en contra de aquel que nos está esperando en su montaña. Y eso tú y yo tenemos que desarraigarlo de nuestra vida. Porque de continuar en la llanura hay gigantes y somos presa fácil. Pero si tú y yo somos capaces de acceder al llamado de aquel que nos está esperando en su montaña, como le pasó a Moisés, estoy segura, iglesia, que tu vida y la mía no va a ser la misma. Que nos vamos a dejar de niñerías, que vamos a hasta avergonzarnos de nuestros pecados, que vamos a anhelar cosas nuevas, que vamos a querer un cambio de vida radical en nuestro corazón. Porque cuando uno sube a la montaña, iglesia, uno de los peligros benditos que pasan allí es el poder de la transformación. Aquí en la llanura estamos muy cómodos, pero seguimos siendo los mismos. ¿Y qué te diferencia a ti y a mí de aquellos que no tienen promesa? Que tú y yo la tengamos, pero no las vamos a ver cumplidas. Porque mientras no subamos a la montaña para saber qué hacer para que las promesas se cumplan, no importará si tú y yo estamos o no bajo promesa. Porque tendremos la misma vida que aquellos que ni saben que hay alguien que los está esperando en la montaña. ¿Te acuerdas de Moisés? Él tiene un impedimento en el habla. De Elías, el profeta. Él hizo cosas impresionantes, ¿verdad? Pero tenía su identidad herida. ¿Qué hay de Agar? Ella corrió al desierto para dejarse morir antes de conocer al Dios viviente. ¿Qué tal de Sansón? A él lo mató su terquedad, porque él creyó que podía tener control de todo. ¿Te acuerdas de Gedeón? Él era un cobarde antes de acercarse a Dios. ¿Y qué podemos decir de Jonás? Que él era un profeta de justicia propia, que odiaba ver a Dios perdonar a las personas culpables. Estos son algunos de los personajes que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento los personajes cambian. Pero déjame decirte algo, iglesia. Existe la misma ruptura en la vida de las personas del Nuevo como la del Viejo. Por ejemplo, y allí vemos cómo Dios continúa claro mostrando su asombrosa gracia. Pedro, el temperamental. Tomás, el que dudaba. Juan y Santiago, los dos hermanos que fueron llamados como los hijos del trueno, ¿verdad? Debido a su deseo de ver el fuego quemar a las personas obstinadas. ¿Qué compañeros tenía el Señor? ¿Qué compañeros? ¿Qué hay de Pablo? Bueno, él llegó después. ¿Recuerdas que a este fariseo, verdad? Que pensaba, él se creía el sheriff del reino de los cielos, ¿verdad?
Él iba por las calles haciendo su justicia propia. Pobre, ¿no? Conocía mucho de la palabra, pero no conocía aquel que estaba y que era el verbo. Y él fue, ¿verdad? Como dice aquí las Escrituras, fue quien viajó de ciudad en ciudad, encarcelando a los cristianos, y esto continuó hasta que conoció al Salvador en camino a la ciudad de Damasco. Héroes bíblicos, iglesia, que comenzaron como personas con muchos problemas, personas de mente pequeña que dudaron cuando se les preguntó: ¿puede Dios hacer algo en ti? Todos ellos y muchos más que describe la palabra dudaron como dudas tú y como dudo yo. Cuando el Espíritu del Señor viene como en este día a preguntarnos: ¿crees tú, hijo? Hija, ¿tú eres capaz de creer que yo puedo hacer algo por ti? Eso que tanto te fastidia, o eso que tanto te duele, o esa necesidad grande, ¿tú crees que yo la puedo cambiar? La respuesta se encuentra, ¿cómo? ¿Dónde? Subiendo a la montaña. Allí van a estar y están las respuestas que tú y yo necesitamos. No están en el vecino, no están en tu trabajo, no están en tu orgullo, no están en tus esfuerzos, no está en nuestra religiosidad, porque nosotros no nos creemos religiosos. La religión es una cosa, la religiosidad es otra. Nos levantamos contra la religiosidad, que es la que nos hace creer que estamos tan bien que no necesitamos a Dios. Eso es religiosidad. Pero déjame decirte, porque en estos días el Señor viene hablando a mi vida sobre la vida de alguien también peculiar. Y lo vamos a leer, vamos a buscar Mateo capítulo 19. El joven rico. Mateo 19, desde el verso 16 al 23. Mateo 19, versos 16 al 23. Acá yo lo tengo que encontrar muy bien. Y dice así: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Verso 18, le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, un poquito más, seguimos. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 22, oyendo el joven esta palabra, se puso triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, el último verso que vamos a leer, dijo a sus discípulos: bueno, de cierto os digo, que ciertamente entrará un rico en el reino, Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hasta allí. ¿Sabes? Cuando yo me puse a leer esta historia que tantas veces uno ha leído, ¿verdad? Y buscando aún en los comentarios bíblicos, ¿verdad? Buscando en los comentarios qué es lo que decían, porque cuando uno intenta caminar con Dios, uno va conociendo un poquito cómo Dios piensa, ¿verdad? Y la verdad es que el Señor nunca le ha pedido a alguien que entregara sus bienes. Entonces diríamos, como dicen los comentarios bíblicos: bueno, pero como él era rico, se lo pidió justamente por eso.
porque él estaba agarrado al dinero. ¿Sabes? Yo tengo una opinión diferente. Leímos recién, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesús le dice no matará, no hurtará, ¿verdad?, y va describiendo los mandamientos para saber, ya Jesús sabía obviamente, pero para saber si el joven, ¿verdad?, hacía su tarea, ¿verdad?, su tarea como creyente. Él dijo, sí, todo eso lo he hecho. Pero Jesús sabía que aunque él estaba procurando ser una buena persona, le faltaba algo más. Y no era que se despojara del dinero. Cuando el Señor Jesús le dice al joven, ven y sígueme, él no pudo responder al llamado. ¿Sabes por qué? Porque él no estaba acostumbrado a subir a la montaña. ¿Qué significa eso? Que Dios no era lo primero. Ese era el lugar que Jesús quería ocupar en el corazón del joven rico. Podía haber sido dinero, podía haber sido un trabajo, podía haber sido otras cosas, una casa, cualquier otra cosa. No nos enfoquemos en qué le pidió, sino por qué se lo pidió. Jesús necesita, iglesia, que Él ocupe el primer lugar en tu vida y en la mía. Nosotros hablamos a mucha o a la gente que se nos cruza de Cristo. Pero ¿qué hay en nuestro diario andar? Cuando aquellas cosas se presentan que nos provocan, aquellas cosas que salen torcidas y nos traen ese mal humor. Claro, somos humanos y claro que vamos a sentirnos mal y claro que podemos dudar y claro que podemos hasta mostrarle a Dios nuestro enojo, no sé si con Él, pero al menos el enojo que tenemos de la circunstancia que se ha creado. Y hasta allí no hay un problema, ningún problema hay. Pero lo que tú y yo no vemos, que lo que no vio el joven rico, es que él, como él le dijo, ¿qué más tengo que hacer? Él dijo, ¿qué más me falta? Jesús por eso le dijo, tú haces esto, haces esto, haces esto, haces esto. Sí, todo lo hago. Hay algo más que te falta. ¿Qué más me falta, maestro? Como diciendo, ¿qué más me falta? ¿Qué bien yo voy a hacer o puedo hacer para ganarme la admiración, ¿verdad? Porque ya todos saben qué testimonio que yo tengo. Y Jesús apuntó a la realidad del joven rico. Era un joven que tenía mucho dinero, pero estaba vacío, porque así estamos los hombres y mujeres sin Cristo. Cuando Cristo no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, somos personas pobres espiritualmente, que hacemos tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que fuimos llamados a hacer, pero ese vaciamiento que tú y yo traemos por negarnos a subir a la montaña, es el que Jesús ve. Y es el que en esta hora a ti y a mí el Señor nos dice, dame tu vida, dame ese lugar. Yo quiero describir contigo algunas cosas que, como te decía, en mi opinión el joven rico no se alejó porque no deseaba ser generoso o dar a los demás. Él se alejó porque no estaba dispuesto a caminar con Jesús. Y esto es algo que a mí, como decimos los argentinos, me parte la cabeza, porque esto es así de real. Tú caminas con el Hijo de Dios y tú no puedes ser el mismo. Ahora, si tú lo dejas a Jesús aquí en la iglesia, bueno, tú serás el mismo, eso te lo garantizo, claro. Te pongo el sello, doy lo que quieras, hasta mi vida, para decirte que eso sí pasa. Pero si tú te llevas al Jesús que está aquí contigo a la vida diaria, imagínate que
Tú vas caminando, ¿verdad? Hacia el trabajo, hacia tu casa, en la vida, y de repente caminando con Él como si Jesús estuviera conmigo y yo soy la que soy, ¿verdad? La de carne, la que se equivoca. Y de repente caminando con el Señor me encuentro que, ¿verdad? No sé, alguien en el trabajo me hace un desaire, tiene una actitud equivocada y yo, que me quiero, ¿verdad?, agarrar de las mechas con otra mujer. Jesús dirá, ¡ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! Eso es lo que yo te enseñé. El que no camina con Jesús va y se agarra, se golpea y termina golpeado y terminamos mal. Porque cuando tú no caminas con el Señor, Él no te detiene, pero Él te advierte. Él no se queda callado. Cuando tú vas llegando a casa con todo ese mal humor, si tú estás como copiloto, lo tienes al maestro a tu lado y tú vienes hablando porque aunque te gusta subir a la montaña, a veces le dices, Señor, baja de la montaña y ven conmigo a la llanura, que tengo que ir al trabajo, que tengo que ir al hospital, que tengo que ir con mis hijos. No hay problema, dice el Señor, vamos. Pero después subimos de nuevo. Claro que sí, Señor. Y ahí estás tú manejando, llegando a la casa, ¿verdad? Y, Señor, ¿a ti te parece este problema y que nos vamos a quedar sin trabajo y que me van a despedir? Antes que tú llegues con toda esa locura a tu mente, a tu casa, el Señor te va a decir, ¡hey! Pero tú no vas a llegar con esa locura a tu casa. Tú no vas a hablarle así a tu esposa o a tus hijos. Hay un cambio real y radical que pasa cuando uno camina con el Señor y al Señor lo haces parte de tu vida. Él te habla. Él quiere dirigir tus acciones. Pero si lo dejamos al Señor aquí en la iglesia, el próximo domingo es cuando lo vamos a encontrar. Y de aquí al domingo, qué barbaridades nos ha pasado y hemos hecho. Locuras. Porque el enemigo, ¿sabes lo que hace? A ti y a mí nos tiende trampa para que caigamos a causa de nuestra debilidad. Y después que caímos y le hicimos caso, ¿sabes lo que dice el diablo? Tú eres un desagradecido. Tú no vales la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo vas a levantar las manos y Dios te va a perdonar? ¿Con qué cara lo vas a ver? Tú y yo todavía nos cuesta creer que Satanás hace eso. Y lo hace todos los días. Todos los días. Todos los días. Quizás el Señor te dice, bueno, cuídate con la salud, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Ve a hacer gym, cuídate con la comida. Y vienen problemas, ¿verdad? O uno hace algo que uno sintió aquí en el espíritu que tal cosa o tal decisión no teníamos que hacer. Es el Señor avisándote o advirtiéndote. Porque dime, no solamente, y la palabra de Dios lo dice, no solamente que es un buen pensamiento nuestro, que Él cuando se iría y cuando se fue, mejor dicho, Él dejó en lugar de Él al Espíritu Santo. ¿Para qué? Dime, ¿para qué? Para que tú y yo hablemos como cotorro, en lengua nada más. Dice que las lenguas solamente me edifican a mí. No reprenden al diablo. Lo que reprende al diablo es mi santidad y mi obediencia, no las lenguas. Las lenguas es una conexión. Si yo las quiero recibir en el Espíritu, con Dios. Pero eso no significa que yo sea espiritual. Porque alguien las puede anhelar, cree en el Señor, pero sin embargo no, ni sube a la montaña, ni hace que Él baje de la montaña para caminar diariamente. A veces creemos que la obediencia es a las cosas grandes. Y el Señor dice que si en lo poco tú eres fiel, entonces Él abre camino para cosas más grandes. Y nuestro problema es que no podemos salir de lo poco. Todavía estamos anclados, estamos como atrasando el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y qué es lo poco? A ver, ¿qué es lo poco? Que no te quejes. Por ejemplo, que dejes de mirar hoy aquí en la iglesia
Todos humanos, porque todos somos de carne, ¿verdad? No hay ninguno que es extraterrestre, ¿no? ¿Verdad? Todos somos humanos. Ok. ¿Cuántos de nosotros luchamos con la misma lucha? Con la misma debilidad. Imagínate que si andamos 3 o 4 con el mismo defecto, nos agarramos ¿verdad? A golpes. Porque estamos identificados. Y otros 3 y 4 de allá y se agarran así. ¿No es acaso que la palabra de Dios nos enseña a ti y a mí que si hay algo que alguien hace y que a mí me molesta, ¿por qué me molesta? ¿Por qué no puedo tener la capacidad de hacerme esa pregunta? Que es la que Jesús lo quería llevar al joven rico. Me parece muy bien que no mates, que no adulteres, que, ¿verdad? Que honres a tus padres. Me parece bárbaro, dijo Jesús. Pero en realidad todo lo que tú haces es en función a ti. Porque hasta ahí yo no tengo el primer lugar en tu vida. Tú lo haces para que la gente diga, qué bueno que eres, qué buen testimonio que tienes. Pero yo estoy viendo un vacío muy grande. Y ese vacío no huele a mí, dice Jesús. Y el joven rico no estuvo dispuesto, ¿sabes?, a entregarle ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque no quería cambiar. No quería que la metamorfosis, no quería, porque él le dijo, una vez que tú entregues todo, ven y sígueme. ¡Qué oportunidad gloriosa que tuvo este joven rico de experimentar junto al maestro! Es que caminar con el Señor hay transformación. Ahora, el que no camina y el que no sube a la montaña va a estar igualito que hace 15, 20, 40, 50 años. Y tú me dirás, tú quizás me dirás, ¿y yo para qué necesito la transformación? Una de las cosas que hace la transformación es correr los velos. Como dice la palabra, que el pecado ha puesto. Dice que nuestro entendimiento está entenebrecido, dice la palabra. Y si está entenebrecido, significa que tú y yo no vemos como creemos que vemos. Tú y yo decimos, yo quiero el bien a mis hijos. Hoy le decía al Señor eso viniendo aquí. Mi amor no sirve. Porque yo en algunas cosas puedo decir que sí cuando Dios dice que no. O viceversa. ¿Cuándo uno se da cuenta de eso? Cuando es corrido el velo. Pero a ti y a mí no se nos va a correr el velo si tú y yo no queremos caminar con Jesús. Algo tan sencillo. Somos capaces de creer y de hacer tantas, insensateces, tantas cosas que por ahí el sistema del mundo nos pide. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en Jesús? Y tú me dirás, pero tú no vas a decir que yo no creo en Jesús. Bueno, pero la palabra, no me puedo remitir a otra cosa que la palabra, porque no hay otra verdad para nosotros que no sea lo que sale de la boca de Dios. Si yo le creo a Dios y su palabra, que es verdadera, también para mí es verdadera, tiene que comenzar a dar el efecto que la palabra de Dios dice que hace. ¿Cuál es? Es de cambiarme. Dice que la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de traumas, libres de defectos, libres de mañas, libres de cosas que no queremos soltar. Y Dios entiende que todos fuimos marcados por Satanás con el permiso de Dios. Porque si no hubiéramos, el pecado ya está en el mundo. El enemigo va a venir hacia nosotros, claro que sí, y vendrá una y otra vez. Pero una vez que conocemos la palabra, los que fuimos heridos, aprendemos a sanarnos. Pero aquel que nunca aprende a sanarse, vivirá toda la vida herido. Y dime tú, ¿qué pasa con una herida que no es sanada? ¿Qué le pasa a esa herida que no es sanada, que no es atendida? Comienza a oler, porque los microbios, bacterias, ¿verdad? Y tú y yo no nos damos cuenta que cuando dejamos a Jesús a un lado,
No estamos oliendo a una vida nueva. Nuestras palabras no cambian. Nuestro modo de vida no cambia. Mi forma de ver a las personas no cambia. Y una cosa fundamental pasa, que es lo que pasó con Jesús y el joven rico. El joven rico dijo, él entendió que no era dinero lo que le estaba pidiendo el Señor, sino era que hiciera un cambio. En el centro del corazón del joven rico se tenía que mover él para darle espacio al rey. Y él no estuvo dispuesto. Entonces muchas veces tú y yo no nos damos cuenta que tú y yo no hacemos el lugar para que el Señor sea el Señor en nuestras vidas. Y el Señor no solamente anhela dirigirnos para que no nos equivoquemos, sino que fundamentalmente, escucha, Él viene a romper esas ataduras que están en tu mente y en la mía, que nos dicen, yo he luchado y todavía hay de esa basura que deja el pecado, que dejan las circunstancias amargas. Pero dime, si a uno le pasan los años y uno no decide que Jesús sea tu compañero de vida, no habrá cambio. Y escúchame, papá, mamá, nosotros, los que ya no somos niños, los que ya no somos tan jóvenes, hay una generación o generaciones que están detrás de nosotros. Y sería muy egoísta que de parte tuya y mía, por no querer cederle el trono a quien lo merece, continuemos con las mismas niñerías y no maduremos. Y podamos decir, hey, ¿qué tal si el problema está en mí? No que yo soy el problema. ¿Qué tal si esta herida, si esta cuestión que yo todavía me encapricho en no soltar, es hora de que suelte? Porque si yo miro para atrás, ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo podrán creer en alguien que no ven si al que ven no hace o dice conforme a lo que la palabra de Dios dice? Y déjame decirte algo, nuestros hijos no buscan gente perfecta, pero sí gente sincera. No sincera para decir, ay, perdón porque me equivoqué, perdón porque me equivoqué, perdón porque me equivoqué. Y vivimos perdiendo perdón por todos nuestros pecados que hacemos deliberadamente. No hablo de esa. Hablo de que podemos pedir perdón cuando nos equivocamos, pero estamos atentos en que lo que fuimos llamados a hacer, en eso nos vamos a convertir. Porque caminar con Jesús hace que en cualquier momento, como a mí me pasa, que quizás tendiendo las camas, lavando la ropa, aspirando, el Señor viene y me habla de una herida que yo no tenía presente, que todavía está abierta. Y mi esposo no ha estado presente. ¿Y en cuántas veces? No te aburras con lo que te digo, presta atención, porque eso te tiene que ocurrir a ti. Nos tiene que ocurrir a todos. Porque aquí no hay nadie que no esté herido. Nadie. Y mientras tú estás herido, varón, déjame decirte con todo el respeto y el amor que te tengo, tú no puedes cumplir el llamado como cabeza, como líder de tu casa. Mujer, tú tampoco, nosotras tampoco, pues lo podemos cumplir. ¿Sabes por qué? Porque las heridas son nuestro gran estorbo. ¿Por qué nos rehusamos en caminar con el sanador? ¿Por qué nos rehusamos a caminar con aquel que tiene la verdad y esa verdad va a traer libertad en nuestras vidas? No nos gusta oír la verdad, pero no es una verdad que solamente confronta, sino que también es una verdad que liberta. Que tú puedas decir, hey, es cierto que lo que hizo tal persona no me gustó, pero Señor, si no me gustó, ¿será que todavía estoy herida? ¿Será que todavía me pasa algo a mí con respecto a eso que alguien me hizo hace 20 años atrás? Yo quiero ser sanada, Señor, para que cuando me vuelvan a herir no me duela, porque está cerrada la herida. Y entonces pueda decir, yo sé, Señor, lo que está pasando por aquella persona. No con altivez, sino con humildad de espíritu pueda decir, ¿cómo la voy a juzgar si yo estuve ahí? Pero mientras tú y yo no tomamos
ese paso, andamos como niños de Pampers, a los que Dios nos tiene que cambiar el pamper a cada rato. ¿Por qué? Porque no podemos actuar como adultos. ¿Sabes por qué no podemos actuar como adultos? Porque las heridas nos frenan. Somos personas con propósito, con promesa. Quizás tu papá, tu mamá, mi papá, mi mamá, como les he contado en mi historia, se han equivocado. Pero Él no es esas personas. Y no podemos nosotros igualar a Dios a ningún ser humano. No lo merece. Porque Él no hace esas bajezas. Él no abandona a nadie. A nadie miente, a nadie insulta, a nadie golpea. Él es amor, Él es compasión, Él es piedad, Él es esperanza, Él es fe. Él es el que te llama y te dice, sube a la montaña. ¿Por qué a la montaña? Porque te quiero solo para mí. Quiero hablarte de aquellas cosas que tú te rehusas a escuchar, que no quieres tocar el tema, pero yo quiero sanarte, porque si tú lo sanas, hay alguien que conoce tus heridas, sabe los ladrillos que ha puesto en la edificación de tu vida espiritual. Y mientras haya de esa equivocación, de ese error, ¿sabes? Todo pasa por aquí. Los recuerdos, las palabras, los olores, todo está aquí. Y mientras no podamos en la presencia, en la montaña, en la presencia de Dios, entregarle a Dios en confianza, sabiendo que, ¿cómo no voy a confiar en aquel que se entregó en la cruz para morir por mí? El ser humano falla, el ser humano promete, y claro que a veces no cumple, o aun cuando cumple, cumple como quiere. Y no solamente por nuestras generaciones, sino también por nosotros mismos. ¿Qué más puedo hacer? Dijo. ¿Qué más? Jesús anhelaba que el gran apego que éste tenía con sus riquezas las tuviera con él. Podemos, iglesia, obedecer los mandamientos, pero no vivir rendidos a él. Y eso marca una gran diferencia. La intimidad con Dios es lo que provoca que seas libre y te ayuda a vivir confiado y en paz. ¿No tienes paz? Te falta Cristo. No seamos como los soldados romanos, que siempre recuerdo esa imagen, que estando a los pies del maestro estaban tan lejos. Y no era una cuestión de distancia física, el corazón estaba cerrado. ¿Cómo que a los pies del Salvador no pudieron ser salvos? ¿Te das cuenta que no es una cuestión de estar cerca o lejos? Todo pasa por acá, por lo que tú y yo queremos. Nos es más fácil echarle la culpa al vecino, al amigo, a aquel que se equivocó, para no asumir que tenemos un trabajo que tenemos pendiente de parte del cielo que hacer. Hay un trabajo pendiente, iglesia, en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Y es sanar las heridas. Si no hay un cambio en la mente, no va a haber un cambio en las acciones. Y podemos decirle a otros, como dice la palabra, ¿de qué te vale que salves a miles de almas? ¿Y qué hay de la tuya? Estoy parafraseando. Es que el Señor anhela que tú y yo podamos entender que esa salvación también nos puede alcanzar a nosotros. No es en base a rituales, el caminar diario. A veces tú y yo somos capaces de sentarnos con el amigo, con la amiga y hablarle hasta ahí. Porque ¿qué decimos? ¿Qué le iba a contar yo estas cosas? ¿Qué le importa? Pues tenemos una desesperación por abrir la boca. O hasta a veces cuando lo hablamos, porque hay días y días que tenemos ganas de llorar y no queremos ni decir nada. ¿Por qué no nos acercamos al Señor y decimos, Señor, déjame llorar primero? ¿Crees tú acaso que Él, que es tu hacedor, tu alfarero, no sabrán lo que dirán cada una de esas lágrimas en su presencia? Claro que sí. Y estoy segura que Él no permitirá ni a que termines de llorar. Que ya en la anteúltima o antes, Él estará abrazándote, besándote. Pero ¿sabes qué?
Tú y yo nos hemos acostumbrado que como nuestros padres han sido ásperos, nuestros padres nos han abandonado, nuestros padres nos han injuriado, nuestros padres nos han fallado. Así es Dios y así de vivir la vida. Déjame decirte algo, estás equivocado. Estás equivocado. Porque mientras tú y yo, varón, mujer, pensamos así, nuestros hijos van a seguir con el mismo patrón. Pensando que tú, quien dice que les ama, no les ama. Porque es imposible romper un patrón con las fuerzas humanas. Solamente la gracia, el poder y la unción de Dios rompe los patrones malditos espirituales que vinieron contra tu vida y la mía y nos hace ser una nueva persona. Así que si tú y yo decimos que amamos, ¿cómo estamos amando? ¿Cómo estamos cuidando? ¿Cómo nos estamos esforzando? Como le dijo el Señor al joven rico: me parece muy bien tus mandamientos cumplidos, pero estás vacío, hueles a muerte, eres como un sepulcro blanqueado que no tiene vida dentro. Así es el ser humano, iglesia. O dime que no. Aquella persona que puede hablar de qué bueno y qué hermoso que es Dios, y alguien te dirá: y si tu Dios es tan bueno y tan hermoso, ¿por qué no te puede fortalecer? Y entonces me preguntaría: ¿será que Dios promete algo que no cumple? ¿O será que nosotros no lo hacemos a Dios parte de nuestra vida? Porque la gente a la que nosotros le hablamos la confundimos. Porque decimos que Él es tan poderoso, pero no es poderoso con nosotros. Caminar con Jesús hace la diferencia. Quizás llorarás y Dios permitirá en tu vida que vengan puras noches oscuras. Pero yo te aseguro que aunque la noche parezca eterna, no vas a estar solo. Quizás estarás solo de amigos, solo de hijos, solo de esposo, de esposa, solo de aquellos a quien tú esperabas que no te fallaran. Y te van a fallar. Y bendita la hora que el ser humano nos falla. ¿Sabes para qué? Porque en la decepción ya aprendemos a correr a los brazos de aquel que nunca nos va a fallar. Que nunca nos va a fallar. Rápidamente, quiero leer contigo Primera de Juan. El Señor le pedía al joven que sea honesto consigo mismo y con Dios para entregarle su vida. Primera de Juan, antes de terminar, Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice, comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algo rápidamente que leí aquí, que cuando andamos en luz, cuando la palabra que conocemos, nosotros la creemos y la comenzamos a practicar, una de las cosas que comienza a pasar es que el Señor comienza a trabajar en tu vida y en la mía para que tengamos lo que dice ahí, comunión. No desaires, no broncas. Y si las hay, llevarlas a la presencia de Dios. Eso es lo que pasa cuando caminamos con el Señor. Todavía estamos, dije al principio, anclados y frenados en lo poco. El que me hizo las tiene que pagar. El que me hizo me tiene que venir a pedir perdón. El que me la hizo, ¡ey! Marca tú la diferencia.
Si tú estás viendo que la otra persona, según tu parecer, es de otro nivel, muestra tú entonces en qué nivel estás. Pero no, ese es un trabajo que le toca al otro. Entonces dice la palabra que estamos mintiendo. Conocemos la luz, pero no andamos en ella. Y los que andan en luz son los que tienen autoridad. Es necesario, iglesia, que tú y yo nos pongamos firmes contra aquel que sí viene a robar, contra aquel que sí viene a matar, contra aquel que sí viene a destruir. Y no es tu padre, tu madre, tu hermano, tu suegra, tu cuñada, el hermano de la iglesia, el del trabajo. Ellos no son. Dice la palabra que tenemos guerra, lucha, no contra sangre y carne. Lo olvidamos. Lo olvidamos. Y por eso es que no tenemos comunión unos con otros. Porque para tener comunión hay que perdonar. Para tener comunión hay que darle lugar a la palabra, al consejo de Dios, a la sanidad que se produce dentro de uno. Y escucha, quizás nadie sepa cuánto te dolió perdonar, pero ¿qué importa? No te detengas en eso. Espera el resultado. Ese resultado es glorioso, porque en la primera persona que va a hacer efecto es en ti o en mí, si yo perdono. Una mente libre, fuera del tormento. Ya no tendré cosas negativas u oscuras que me bloquean, que hacen que a veces tengan ganas de morir, que me quita el deseo de estar vivo, porque Satanás atormenta, él viene a matar. Es a él y contra él que nos tenemos que levantar. ¿Cómo? La guerra es obedeciendo a la palabra de Dios. Y el último versículo, aquí mismo en Juan, pero el capítulo 2, el verso 5 y 6, dice así la palabra. Pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Iglesia, el Señor Jesús nos pide como le pidió al joven rico. Sé sincero en esta hora. Iglesia, sé sincera contigo mismo primeramente. Porque esto no tiene nada que ver el esposo, los hijos, la esposa, no tiene nada que ver. Esto es entre nosotros y el Señor. Sinceridad, como dije en otras oportunidades. Sin sinceridad no hay transformación, no hay cambio, no hay metamorfosis. Y Jesús, aquel que es invitado, que Él mismo quiere caminar con tu vida y con la mía, queda paradito allí en el transcurso de nuestro camino, porque nosotros cuando ya le mostramos que nos molesta que nos diga no pelee, no acá, no allá, nos molesta. ¿Por qué nos molesta? Porque quiere hablar de las cosas que tú y yo, por favor, que las cosas que tú y yo no queremos hablar, pero son las cosas que realmente estorban. Son las cosas que realmente nos impiden ser personas que nos sentimos vivas. Escucha, hay tanto potencial de Dios en tu vida. Y no lo digo porque yo te conozco. Lo digo porque conozco a aquel que da el potencial. El Señor no da cualquier cosa. Él es el poder. Y Él ha sembrado de sí mismo a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. No apague su voz, no apague su presencia. Camina con Él, habla con Él, haz de Él tu fiel amigo y verás qué dulce y qué agradable es hablar con Dios. Dejará de ser aburrido, porque Él también te responderá al corazón. Él también hablará a tu mente y traerá a memoria aquellas cosas que son necesarias que puedas hablarlo con tu alfarero.
Porque el alfarero, viendo tu rajadura o la mía, no es de aquellos que agarra el vaso y lo tira. No, Él lo agarra, lo rompe y lo vuelve a hacer. Porque es su gloria la que tiene que estar allí. Es su gloria, es su gloria. Así que Él no te va a desechar. Simplemente anhela, como le dijo al joven rico. Él le dijo, ¿y qué más me falta? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué otro bien puedo hacer? El Señor Jesús dijo, el mejor bien que tú puedes hacer antes que al prójimo es un bien a ti mismo.